Bueno, pues la reflexión de hoy le he titulado ¿Qué es la asertividad? La palabra asertividad viene del latín assertus. Se trata de la autoafirmación de que algo es cierto. Es una habilidad social y comunicativa que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. La principal premisa es que todas las personas tienen derechos básicos o derechos asertivos. Se trata, pues, de una estrategia o estilo de comunicación, por lo que la asertividad se sitúa en un lugar intermedio entre otras dos conductas polares. La pasividad, que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros o que se ignoren nuestros derechos, y por otra parte está la agresividad, que nos llega cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás. El concepto de asertividad se suele definir como un comportamiento de comunicación en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Se trata también de una forma de expresión directa y equilibrada, cuyo fin es comunicar nuestras ideas y sentimientos y defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar. Se actúa entonces desde un estado interior de autoconfianza. Pero fue en la década de 1940 cuando se definió por primera vez como la expresión de los derechos y sentimientos personales. Y se halló que casi todo el mundo podía ser asertivo en algunas situaciones y totalmente ineficaz en otras. Ya entonces se descubrió que la asertividad tiene que ver con el grado de madurez de cada individuo, por lo que aquella persona que tiene una autoestima alta tiende a desarrollar un mayor grado de asertividad. La diferencia entre las personas asertivas y las que no lo son suele estar en la falta de carácter y sobre todo en las ideologías. Por lo tanto, la conducta asertiva se puede enfrentar también siempre que nos pongamos manos a la obra. Aquellas personas que cuentan con esta capacidad acaban consiguiendo sus objetivos, se respetan a sí mismos y también a quienes los rodean, expresan sus ideas y actúan en el momento y lugar adecuados, con franqueza y sinceridad. Se invita al diálogo, se hacen preguntas y se pide participación. Aparece la capacidad para discrepar y pedir aclaraciones abiertamente. Se escucha al interlocutor con un contacto visual directo, aunque no desafiante, con un hablar fluido y seguro, con gestos relajados, aunque firmes, añadiendo proximidad y contacto corporal. No sé qué pasará con la nueva normalidad después del coronavirus. Esta conducta se aprende por imitación y está sometida al refuerzo, que en definitiva es lo que de una forma u otra nos han transmitido como modelos de comportamiento, bien desde la familia, la escuela o el trabajo. Pero fue en 1985 cuando se crea el test conductual de la asertividad para personas deprimidas. Algunos autores proponen que la asertividad tiene una relación directa con la autoestima. Las personas que no se consideran valiosas habitualmente optan por no defender sus derechos de forma activa, lo que crea un círculo vicioso al volver a minar su autoestima cuando sus derechos no son respetados. Según la reacción interna, pueden darse respuestas distintas. La agresividad, cuando le damos demasiada importancia a las necesidades propias, y la sumisión, cuando se acaba por complacer a las demás personas. En algunas organizaciones y culturas muy jerarquizadas se establece la sumisión como la conducta aceptada en determinados roles o géneros. No obstante, el estado emocional también influye en la respuesta que en un momento concreto se puede dar. Cuando aparece el estrés por en medio, también puede acabar provocando una conducta excesivamente pasiva o agresiva, lo que muchas veces acaba provocando mayor ansiedad debido al rechazo que la propia respuesta provoca en los demás. Puede también que haya una determinada genética que podría estar jugando un papel importante en el desarrollo de la timidez y por consecuencia
en la falta de asertividad.